alguien que ya haya tenido clase en un cuatrimestre anterior. Mi apellido es Rodríguez Arauco, soy Gerardo Rodríguez Arauco, soy docente de la Comisión 1 junto con el doctor Ambos y con el doctor Vega. La idea nuestra es en la pandemia hacer lo que ya hicimos un poco a tientas al principio en el primer cuatrimestre, pero que creo que salió bastante bien, que es darles clase por este medio. A veces se dificulta un poquito la interacción, pero no hay inconveniente. Pueden mandar, pueden hacer una pregunta, por supuesto. Tengan los micrófonos activados en tanto quieran intervenir así asiduamente y vamos a tratar de, con las interrupciones del caso, de ir desarrollando el tema. El tema es un tema bastante sencillo, no presenta mayores dificultades, si es que uno vio ya los temas que abordó el doctor Brun, de los que habló Carlos Brun, tengo entendido en la clase plenaria del día de ayer. Por supuesto, todo esto, que son temas un poco estáticos, no conceptuales, digamos, son un poquito estáticos en el sentido que tienen una carga conceptual, también tienen una carga dinámica bastante importante porque ya explican, digamos, el comportamiento o el modo en que se desarrollan los acontecimientos en lo que es el cumplimiento de la obligación. Por eso estamos hablando de pago. El pago, evidentemente, es el medio extintivo por naturaleza de la obligación. Es el único que garantiza la satisfacción del interés del acreedor, aunque hay otros medios satisfactivos de su interés, pero por antonomasia es el que está destinado a satisfacer el interés del acreedor. Contra lo que se puede suponer en una primera mirada bastante sencilla del tema, no es fácil a veces establecer si media o no pago. Para eso la doctrina en líneas generales y el Código Civil y Comercial se ha apoyado en alguna serie de requisitos que tienen que estar cumplidos o llenos para que nosotros podamos hablar técnicamente de pago. Digo esto porque va a haber situaciones en las cuales va a haber una extinción del crédito y de la deuda en virtud de un acto X protagonizado por el deudor y en función de un activo que ingresa al patrimonio del acreedor, vamos a estar hablando de una obligación extinguida, un medio satisfactivo quizás. Pero no de pago porque le falte alguno de los requisitos que la ley exige para que sea considerado tal. El ejemplo típico es la dación en pago, o sea, la entrega en reemplazo de la cosa debida de una cosa distinta que no sea dinero. Entonces, atención, digamos, que el filtro desde el punto de vista legal para establecer si media paga o no, es la reunión de determinados requisitos o recaudos, condiciones que debe reunirse para que jurídicamente estemos frente a ese medio cancelatorio. Y esto lo digo porque la aspiración máxima del deudor en ocasión de ir y hacer exteriorizar lo que nosotros llamamos pago, que es el cumplimiento idéntico, íntegro, exacto y puntualizado de la obligación que tiene a su cargo, o de la prestación que tiene a su cargo, con la finalidad, digamos, de que siendo esta cuantitativa y cualitativamente exacta, satisfaga el interés del acreedor. La verdad atrás de todo eso es que si no están reunidos los requisitos que la ley considera deben estar necesariamente para que medie pago, el acreedor lo puede rechazar. Y en tanto el acreedor lo puede rechazar, el deudor no se libera. Y a la pregunta sobre si el rechazo por parte del acreedor fue el ejercicio legítimo de su derecho de cobrar en las condiciones previstas, o si por el contrario es una situación de mora sapiens, o sea, de mora del acreedor que rechaza arbitrariamente. Y como contrapartida, si estamos entonces frente a un deudor moroso porque no pagó en las condiciones pactadas o previstas, o si estamos frente a un deudor que en realidad tenía derecho de pagar en las condiciones que quiso hacerlo y ahora le nace una acción
de consignación o de cumplimiento contra el acreedor que actúa arbitrariamente, todas esas cuestiones van a pivotear, van a girar sobre los requisitos del pago. Fundamentalmente sobre dos requisitos que los vieron ayer con el doctor Brun, que son los requisitos de integridad e identidad. Estos requisitos de identidad e integridad ustedes los tienen que conocer acabadamente para poder responder una serie de preguntas que desde la lógica, ¿no?, parecieran tener una respuesta y sin embargo jurídicamente tienen otras. Por ejemplo, una pregunta muy sencilla: ¿el deudor puede ofrecer en pago una cosa distinta de la prometida, pero de mayor valor? Y uno diría que sí, porque sobre la base de que no existe ningún perjuicio para el acreedor, y sin embargo el acreedor tiene derecho a rechazarlo al pago, por no ser tal. Con lo cual el deudor incurriría en responsabilidad civil. Es decir, se desatan una serie de efectos que ustedes estudiaron como efectos de las obligaciones con relación al deudor que perjudican patrimonialmente al deudor. ¿Todo por qué? Porque él no supo, no pudo o no quiso interpretar a qué condiciones estaba sujeto el cumplimiento de la prestación para poder ser calificado desde el punto de vista legal como pago. Repito, esencialmente son requisitos vinculados con la identidad y la integridad del objeto de pago, o la propiedad de la cosa, o la libre disponibilidad, pero sobre todo con los dos primeros requisitos. Después hay otros, muy importantes también, pero en el caso del lugar de pago un tanto secundario, con relación a estos primeros, y en cuanto a la oportunidad del pago, sí, relevante, muy importante, digamos, porque el tema del análisis de la oportunidad del pago, es decir, el momento del pago, es la contracara de la mora, ¿no? Es decir, para establecer si el pago es temporáneo o es tardío, estamos en definitiva hablando si lo que se está pagando es oportuno o es extemporáneo, y ya estamos en una situación quizás de mora. En cuanto al lugar de pago, las reglas se han simplificado. La ley privilegia, en el artículo 873, lo voy a leer: el lugar de pago puede ser establecido por acuerdo de las partes de manera expresa o tácita. ¿Qué quiere decir? Que la ley va a privilegiar, lógicamente, la autonomía de la voluntad. Esa autonomía de la voluntad no solamente la voluntad expresa, sino también la tácita. Clásico ejemplo: una obligación surgida de un contrato de compraventa, en función del cual se vendió una propiedad inmueble y una de las partes se obligó a escriturar en determinado momento, y no se estableció cuándo se pagaba el saldo de precio. Si del contexto del contrato no surge una fecha precisa, todo indicaría que las partes lo que han previsto es el cumplimiento simultáneo de sus obligaciones, es decir, que el momento del vencimiento del saldo de precio debía ser concomitante o simultáneo con el cumplimiento de parte del vendedor de su obligación de escriturar. Repito, la ley privilegia no solamente la autonomía de voluntad expresa, sino la tácita. Solamente en defecto de eso, o en defecto de una estipulación distinta, digamos, de las partes, entran a regir las regulaciones legales. Por ejemplo, en materia del lugar de pago, se va a estar al lugar designado. La designación tácita, en el ejemplo anterior, podrá ser: no se dispuso dónde se iba a pagar el saldo de precio, sí se dispuso dónde se iba a escriturar, se dijo que el saldo de precio se pagaba al momento de la escrituración. Bueno, todo supone que es en el lugar de la escrituración, salvo que se puede estar simultáneamente en dos lugares a la vez. ¿Se comprende lo que digo? Es decir, resulta la naturaleza de lo pactado que tácitamente las partes lo que están queriendo es que el lugar de pago sea el mismo. Recuerden que todo esto de la autonomía de la voluntad y las estipulaciones de las partes en relación al lugar de pago, al tiempo de pago y a otros extremos, digamos, que hacen a la vida de la relación obligatoria, siempre van a estar observados bajo la lente de la buena fe contractual. O sea, de lo que las partes verosímilmente entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión.
Es decir, no se puede sostener cualquier cosa. Se puede sostener algo que surja de la naturaleza y circunstancias de la obligación con una mirada desde la buena fe contractual. Entonces, en síntesis, en cuanto al lugar de pago, salvo que la voluntad de las partes, la ley o los usos y costumbres impongan un lugar determinado, se va a estar siempre como regla legal subsidiaria al domicilio del deudor al momento del nacimiento de la obligación. Es decir, al domicilio real, al que es asiento de los negocios del deudor al momento de nacer la obligación. Esto es importante porque esta sería una especie de norma de clausura, digamos, o de regla subsidiaria para el caso en que no haya disposición expresa o tácita de las partes o que no haya una disposición legal que indique dónde se paga o que los usos y costumbres no impongan otra cosa. Aún así, la regla del Código Civil es una regla que cambió con relación al viejo artículo 747 del Código Civil de Vélez, que hablaba del domicilio al momento del cumplimiento de la obligación, lo cual traía una cantidad de problemas, porque imagínense ustedes que uno puede conocer el domicilio al momento del nacimiento de la obligación, pensemos una obligación contractual, porque lógicamente va a estar inserto ese domicilio dentro del instrumento que documenta, digamos, la obligación. Pensemos en un contrato de compraventa de cosa mueble, donde las personas, lógicamente, sitúan su domicilio en algún lugar, el deudor lo hace en algún lugar, con lo cual el acreedor ya sabe que el domicilio de referencia es ese. Mientras que en Vélez, si hablábamos de lugar de domicilio del deudor al momento del cumplimiento, era una cosa, digamos, difícil de conocer para el acreedor. Lo cual trajo un sinnúmero de interpretaciones en favor de cierta seguridad jurídica. Por supuesto que si el deudor, en la regla del nuevo código, mudara el domicilio y él tiene obligación, o más bien tiene la carga, porque es un imperativo en propio interés, que el acreedor esté notificado de ese cambio de domicilio. Si el deudor cambia de domicilio y no establece el nuevo domicilio, no lo notifica y el acreedor lo conoce, tiene la opción de requerir el cumplimiento de la prestación en el domicilio de origen, digamos, su histórico, o en el nuevo domicilio. Que es la misma regla que rige cuando las partes han fijado excepcionalmente como domicilio de pago el domicilio del acreedor y éste lo muda y entonces el deudor puede dirigirse al nuevo domicilio o al domicilio histórico. Pero repito, en síntesis la regla ha cambiado, la regla subsidiaria, y estamos siempre al domicilio al momento del nacimiento de la obligación, no al momento del cumplimiento. Creo que esto facilita las cosas. Atención que no hay que confundir domicilio de elección con domicilio para el cumplimiento de la obligación. El domicilio de elección, el viejo artículo 101 del Código Civil, hoy artículo 75 del Código Civil, también llamado domicilio especial o domicilio contractual, es un domicilio que fija cada una de las partes a los fines de cualquier clase de comunicación o para fijar allí, digamos, el domicilio al que las partes se tienen que referir, pero generalmente para vincular eso con la competencia territorial, es decir, para vincular eso con la competencia de los tribunales para el caso de una controversia. No necesariamente el domicilio de elección o domicilio especial o contractual es el domicilio de cumplimiento. Porque una persona, primero porque por definición son cosas diferentes si uno va al Código Civil y lo lee. El domicilio real es uno, el domicilio de elección es otro. No necesariamente tiene que ser el mismo. Y la ley, en materia de cumplimiento, se está refiriendo al domicilio real, no necesariamente al de elección. ¿Sí? Si las partes quisieran que ese domicilio de elección sirva también para el cumplimiento, lo tienen que disponer así. Y vamos de nuevo entonces a la autonomía de la voluntad a la hora de fijar el lugar de cumplimiento. Hay excepciones, inclusive a estas reglas,
que están dadas por determinadas obligaciones. En las obligaciones de dar cosas ciertas, pensemos nosotros en un inmueble, no hay otra manera de cumplir, digamos, que en el lugar donde se sitúa el inmueble. Es decir, si yo quiero dar la posesión real del inmueble, lo tengo que hacer en el lugar del inmueble. Salvo que nosotros lo difiramos a otro lugar. Por ejemplo, la escribanía donde se va a firmar la escritura, que es lo usual, donde las partes dirán, bueno, mire, no, la posesión se va a entregar en la escribanía en el acto mismo de otorgarse la escrituración y cancelarse el saldo de precio. Caso contrario, se va a estar al lugar de ubicación geográfica del bien. En el caso de las cosas muebles, en materia de compraventa de cosas muebles, la ley lo que dispone es que, salvo que haya una estipulación en contrario, se va a estar al lugar donde se ubicaba la cosa al momento de contraerse la obligación. Es decir, estas normas son un poco de reemplazo o van a desplazar la regla del domicilio del deudor al momento de nacer la obligación como, digamos, como norma o como regla subsidiaria. Van a imperar estas. En materia de contrato de depósito, se entiende que la restitución de la cosa sometida o objeto del contrato de depósito regular, es regular aquel depósito en el cual la obligación es de entregar la misma cosa que se dio en depósito. El contrato de depósito irregular es el contrato, no sé, de plazo fijo, donde yo entrego dinero y me entregan otro dinero. Físicamente hablando es otra serie de billetes, otro dinero, pero por la naturaleza del objeto es de igual utilidad. Acá no, acá yo entrego el R12 LXX 150, lo dejo en un garage y me lo tienen que restituir. Y el lugar de cumplimiento de la obligación de restitución no puede ser otro que el lugar donde estaba radicado o donde se custodiaba a la cosa objeto del contrato. En las obligaciones bilaterales de cumplimiento simultáneo, si no hay una disposición distinta, se estará al lugar de cumplimiento de la prestación principal, lo cual a veces también trae sus problemas porque las partes pueden interpretar de manera diferente cuál es la llamada prestación principal. ¿Quedó alguna duda con relación al tema del lugar de cumplimiento? Está claro que la gran regla es la autonomía de la voluntad. Ustedes hagan las interrupciones que crean convenientes, pueden hacer las preguntas que deseen. Vamos a un tema que lo han visto cuando vieron Mora. Ustedes ya vieron Mora, ¿correcto? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien que haga una seña, algo? No, todavía no vimos Mora. Todavía no vieron Mora. Bueno. La Mora es la contracara del cumplimiento con las condiciones del pago. Es decir, la mora es una consecuencia de un hecho material fáctico que es el incumplimiento. Ese incumplimiento es la contracara del pago. El pago es la forma natural de liberación del deudor por medio de la satisfacción del interés del acreedor. Supone el cumplimiento de la prestación. Entendida la prestación como un conjunto de acciones del acreedor, del deudor, destinadas a la satisfacción de ese interés que tiene en juego el acreedor. Disculpe, Con lo cual, doctor, ¿puede repetir? Sí, pero no es nada, no es ninguna definición académica, es decir, vamos a ubicarnos acá. La mora o estado de mora es una consecuencia del incumplimiento material. El incumplimiento material es la antítesis, digamos, es la contracara del pago. ¿Por qué? Porque el pago, repito, es un acto en virtud del cual se cumple cuantitativa y cualitativamente la prestación. Entendida la prestación no como un acto, sino como un proceso. Algunos autores hablan de proceso prestacional.
¿Por qué hablan de proceso? Porque el cumplimiento de la prestación supone el cumplimiento de una serie de deberes, algunos principales, qué sé yo, en la compraventa de una cosa mueble, el comprador tiene que pagar el precio y el vendedor tiene que entregar la cosa. Digamos, es bastante sencillo. Ahora, uno podría decir, el comprador tiene que pagar el precio y el otro tiene que entregar la cosa. La prestación de uno es dar el dinero y la prestación del otro es dar la cosa prometida. Está bien, sí, pero es una simplificación. ¿Por qué? Primero y principal, porque eso pueden ser deberes principales, pero también hay deberes accesorios de conducta, y ustedes los han estudiado. Algunos son implícitos, vienen del principio general de buena fe, otros están específicamente previstos. Se me ocurre la Ley de Defensa del Consumidor, donde hay una cantidad de normas y previsiones que me van dando cuenta de qué deberes accesorios o secundarios tiene el deudor y el acreedor. Hablar de un programa prestacional, y acá no me quiero ir a la unidad 1, ¿no? A hablar de objeto de la obligación, pero hablar de un programa prestacional me da la idea de que esto no es una situación estática, deudor queriendo cumplir, acreedor esperando, sino que esto es un conjunto de acciones y omisiones que llevan adelante acreedor a punto tal que un deber implícito en situación de acreencia, digamos, el de recuperación. ¿En qué consiste? Profesor, no podemos escucharlo. Chicos, ahora le escribo por mensaje. Bueno,
¿Ahí me escuchan? Hola. ¿Ahí me escuchó? Laura, Más o Ahí menos, está, pero se doctor, ahí se escucha. escucha. ¿me están escuchando de nuevo? ¿Me están escuchando? ¿Se volvió a ir? Ahí estoy hablando con el doctor, se está tratando de conectar. Bueno, gracias. Hola, hola, no se escucha nada. Hola. ¿Qué hacemos? Es mi teléfono. Me parece que la conexión. Es rarísimo porque probé también.
¿Cómo se llama? Así. No lo No. toques, por favor. Gracias. ¿Me escuchó? Ahí lo vemos. Teníamos algún problemita, tenemos algún problemita. Raro porque no sabía, pero bueno. Volvemos. En cuanto al tiempo de pago, decíamos, lo importante acá es establecer que cuando hablamos de tiempo de pago estamos hablando en definitiva de mora. O sea, estamos viendo no solamente la oportunidad de pago, sino que si pensemos que si el pago no se hace oportunamente, al momento del vencimiento, suponiendo que haya un plazo, la situación no va a ser normal y común como lo era antes del vencimiento, sino que muy probablemente ese deudor sea moroso y se disparen respecto de él todos los efectos de la mora, que son todos negativos patrimonialmente hablando, se va a ver expuesto a acciones de responsabilidad civil, si hay cláusula penal, al contenido de la cláusula penal, si la obligación dineraria van a correr intereses, se va a ver expuesto a las acciones de cumplimiento, por supuesto, se va a ver expuesto a los riesgos de la obligación y del objeto de la obligación, es decir, va a quedar a cargo del caso fortuito, de la imposibilidad de cumplimiento por fuerza mayor, no va a poder alegar la teoría de impresión, es decir, toda una cantidad de reacciones que tiene el derecho frente a lo que considera es un deudor moroso, frente a lo que considera es un deudor incumplidor. Ahora, básicamente va a pivotear sobre un elemento objetivo material, fáctico, digamos, más allá de algunas otras cosas que van a estudiar ustedes en unos días, que es el incumplimiento. Sin incumplimiento material no hay mora. El incumplimiento material es la contracara del cumplimiento, o sea, del pago. Lo que pasa es que no basta para liberarse de los efectos, digamos, nocivos de una situación de morosidad, con pagar. Hay que pagar oportunamente, es decir, hay que pagar en el tiempo previsto. Por supuesto, uno podría preguntarse si el pago tardío es un derecho del deudor, y la respuesta es sí. El deudor tiene derecho de pagar incluso tardíamente. Lo que pasa es que el contenido de la obligación va a haber cambiado, porque, por ejemplo, al objeto debido se le van a agregar los gastos, los daños moratorios. Pensemos en una obligación, para hacerlo más sencillo, de pagar un capital, una suma de capital, una suma de dinero, que por supuesto, por ser tardío, el cumplimiento va a conllevar intereses. Entonces, en resumen, la situación de mora va a girar sobre algunos requisitos que ustedes van a ver, pero el incumplimiento material. Ese incumplimiento material supone que es la contracara del pago oportuno, o sea, del cumplimiento de la prestación que es objeto de la obligación. Prestación que, como dijimos, no es un hecho ahí, no es un... También interviene acá el acreedor. Eso ven ustedes en el código que hay mora del acreedor. Mora del acreedor supone que él tenía deberes también y que no los cumplió. Por ejemplo, no recibió el pago. Inclusive, no por malicia, no por dolo, no voluntariamente, quizás no tomó las diligencias necesarias para recibir el pago. Repito el ejemplo que empezaba a dar. Yo soy titular de un campo en un pueblo pampeano, compro 500 vacas y llegado el momento indicado para que me... No hay nadie en el campo para recibirlos. No hay nadie que abra la tranquera, no hay veterinario, no estoy yo, no hay un encargado y las vacas no se pueden entregar. Entonces, por falta de lo que se llama deberes de cooperación de parte del acreedor para permitir, para posibilitar materialmente el pago, hay una situación de mora del acreedor. El principio de todo esto es establecer cuándo se debe pagar, o sea, en qué oportunidad se debe pagar. Lo que el artículo 871 habla como tiempo del pago. Primero y principal, nos tendríamos que preguntar si el pago es un
elemento natural de la obligación o es accidental? ¿Ustedes qué piensan? Sujeto, objeto, causa, vínculo, finalidad. Es un elemento de la obligación. Pero es un elemento accidental. Es un elemento que puede existir o no. Una obligación que no tiene plazo es una obligación civil perfecta. Una obligación que no tiene es una obligación civil. Una obligación con un objeto imposible no es una obligación civil. Una obligación sin causa fuente no es una obligación civil. Una obligación sin vínculo no es una obligación civil. Un contrato donde yo digo que la persona se puede liberar del cumplimiento si quiere, no es una obligación civil. Porque le está faltando en todos estos ejemplos un elemento esencial, que es lo que ustedes estudiaron en la unidad 1. El plazo, la condición, el cargo o modo son elementos accidentales de la obligación. Es decir, pueden existir o no independientemente de la validez de la obligación civil. Quiere decir que hay obligaciones llamadas puras y simples. Las obligaciones puras y simples, en contraposición, no tienen cargo, plazo o condición. ¿Sí? Una obligación puede ser pura y simple. Yo voy al kiosco, le digo, ¿me da por favor un atado de cigarrillos Camel? Sí, cómo no, 120 pesos. ¿Cuál es el plazo? ¿Está sometido a un plazo el comprador? Tiene que cumplir espontáneamente en tanto el otro se allana a cumplir, es decir, en tanto le entrega el objeto debido, le tiene que entregar el precio pactado. ¿Se entiende esto? Es decir, no hay ningún plazo, no hay un plazo tácito, indeterminado, no hay plazo. La obligación es pura y simple, sin sujeción a ningún plazo para ninguna de las obligaciones de las partes. Una la de entregar la cosa cierta comprada, otra la de pagar el precio. ¿Sí? Entonces, cuando no hay plazo, el momento de la exigibilidad es inmediato, espontáneo. ¿Correcto? No es el supuesto de un plazo que viene impuesto por la naturaleza y circunstancias de la obligación y que está diferido con relación al momento de contraerse la obligación. O sea, ahí hay un plazo, pero es un plazo que no está expreso. ¿Sí? Acá hay una obligación sin plazo. En tal caso, el cumplimiento debe ser espontáneo. Y cuando en el cumplimiento supone mora del deudor. Por supuesto, el comprador en nuestro ejemplo puede retener el cumplimiento en tanto el otro no le entregue el objeto vendido, porque la obligación es de cumplimiento simultáneo y espontáneo. El artículo 871 dice, el pago debe hacerse si la obligación es de exigibilidad inmediata en el momento de su nacimiento. La exigibilidad está diferida cuando hay un plazo, ¿sí? O cuando hay una condición suspensiva. ¿Correcto? Pero en este caso no hay plazo. La exigibilidad es inmediata y el cumplimiento debe ser espontáneo en el mismo momento de nacer la obligación, con el retardo que conlleve materialmente cumplir. Por ejemplo, el desplazamiento que suponga entregar la cosa debida. ¿Bien? Que en el caso de una compraventa de una cosa mueble en un kiosco, por ejemplo, como en nuestro ejemplo, es inmediato. Tipo. Lo que nosotros normalmente entendemos vulgarmente como un plazo es un determinado, expreso y cierto. Por ejemplo, que la escrituración se va a hacer el día 14 de septiembre de 2020. Es expreso, no surge de la naturaleza y circunstancias de la obligación, sino que está consignado de manera expresa. Está determinado
y es cierto. Cierto en el sentido que se sabe cuándo es su vencimiento. ¿Sí? Porque yo puedo consignar como plazo determinado y expreso algo incierto, que fatalmente va a ocurrir cuando fallezca mi hermano. Va a ocurrir. Es expreso, es determinado, pero es incierto. Es incierto en el sentido que no se sabe cuándo va a vencer. ¿Es una condición? No. En la condición del hecho condicionante no sabe si va a ocurrir. Si mi hermano se recibe de ingeniero agrónomo, no lo sabemos. Está en tercer año, qué sé yo. Por ahí no estudia más. El plazo fatalmente va a ocurrir. ¿Ok? Es la diferencia entre uno y otro. Ahora, cuando la exigibilidad está sujeta a un acontecimiento determinado, expreso y cierto, hablamos de un plazo expreso. Es decir, el momento en que debe ser cumplido es el momento de su vencimiento. Por ejemplo, una fecha. Esta fecha, la que hemos mencionado, 14 de septiembre de 2020. Todo el día. ¿Sí? Todo el día. Salvo que se hubiera dispuesto otra cosa. Si el plazo está así, se va a cumplir el artículo 871, inciso C, en el tiempo en que según la naturaleza y circunstancias de la obligación debe cumplirse, dice la ley. Acá el plazo no está expreso, viene impuesto por lo que podríamos llamar los usos y costumbres, o viene impuesto por la misma de la obligación. Si yo hoy recibo una orden de compra de una estructura metálica, de un silo, esto el mail diciendo fantástico, por favor que me lo traigan al campo, está ubicado en tal lugar y me lo armen. Bien, pero previo tiene que mandar el 100% del precio transferido. Perfecto. A la tarde se lo transfiero, a la tarde lo transfirió. ¿Hay un plazo para cumplir para el vendedor? ¿Qué opinan? Sí. Hay un plazo. ¿Cuál es el plazo? El plazo es el que indica la naturaleza y circunstancias de la obligación, es decir, el tiempo que usualmente se emplea para cumplir. ¿Al día siguiente de mandar la transferencia venció el plazo del vendedor? No, de ninguna manera. ¿Y de dónde saco que no? ¿Cómo se me ocurre que no? Bueno, porque evidentemente es materialmente imposible cumplir en 24 horas. Yo estoy en Mar del Plata y soy el vendedor y el campo está en Saliqueló, provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá lo que sucede es que hay un plazo determinado, pero cuyo vencimiento está indicado por la naturaleza y circunstancias de la obligación. Otra vez bajo la lupa o con la mirada del principio general de buena fe, que es el que tiene todo esto. En el caso del plazo indeterminado, el plazo indeterminado va a exigir la fijación judicial del plazo y, como decía el viejo Código Civil, la parte acreedora puede pedir la fijación judicial del plazo y también acumular ahí la acción de cumplimiento del contrato o la acción destinada al cumplimiento. La innovación que hace el Código Nuevo es que lo que pide es que el juez lo tramite por el procedimiento judicial más breve de cada jurisdicción, lo cual daría la idea en la provincia de Buenos Aires, la mayoría de las jurisdicciones provinciales y en Cava, que debería recurrirse a un procedimiento sumarísimo de determinación del plazo. Algunos autores hablan, como ejemplo de plazo indeterminado, el pago a mejor fortuna. Podemos dudar, porque la mejoría de fortuna no parece ser un hecho que fatalmente vaya a ocurrir, o con beneficio de competencia, o el pago con beneficio de competencia, pero es cierto también que se ha interpretado que en cualquiera de los dos casos el beneficio de pagar con la mejoría de fortuna termina con la mejoría de fortuna o con la muerte del beneficiario, o sea que en algún momento, digamos,
ese plazo, en algún momento eso es un plazo, digamos, va a vencer, va a tener un límite temporal y puede haber interés del acreedor en hacerlo declarar así. Hay una innovación de lo que se llama pago anticipado. Tradicionalmente se sostenía que el pago no podía ser efectuado anticipadamente por regla, porque se concebía que el plazo, salvo disposición en contrario, estaba puesto, repito, porque puede tener interés el acreedor en que se cumplan determinados, en esa oportunidad el pago le es útil, y quizá la recepción del pago con anticipación le supone, por ejemplo, una cantidad de gastos que puede evitar perfectamente demorando la fecha de cumplimiento. Una cosa que genera gastos. Entonces, yo puedo comprar un automóvil para que me lo entreguen en Navidad, porque va a ser el regalo navideño para mi hijo, y no la entrega ahora me pone en posesión de la cosa y me hace generar una cantidad de obligaciones. El artículo 351 del Código Civil y Comercial de la Nación establece un principio que es, yo creo que es fruto del principio de favor de vitoris, que supone que el plazo está puesto en beneficio del deudor. Suponer que está puesto en beneficio del deudor significa que, siendo un beneficio propio, él lo puede renunciar en cualquier momento, y la manera típica totalmente es ofrecer el pago anticipado. Repito, otra vez el principio de buena fe. Si se trata del pago anticipado de una suma de dinero, el acreedor no se va a poder oponer, por la sencilla razón que no va a poder alegar que el pago no le es útil. Porque se supone, digamos, que el ingreso de una suma de dinero que me están debiendo me es útil en cualquier momento, inclusive con antelación al vencimiento. Es interesante que en ese sentido el artículo 832 dice que no da derecho el pago anticipado a exigir descuentos de los intereses. O sea, dice, no da derecho a exigir descuentos, está suponiendo que está hablando de descuento de los intereses. Es decir, que el acreedor tendría la obligación de recibir el pago, pero no de efectuar ningún beneficio por el pago anticipado. Quiero hacer una aclaración. No pareciera esta falta de derecho, digamos, del deudor que paga anticipadamente a reclamar descuento a los intereses que están capitalizados por periodos todavía no devengados. A ver, si yo debo una suma de dinero, supongamos un mutuo, un contrato de préstamo de dinero, donde el 1 de febrero de 2020 me prestan 50.000 pesos para que yo los devuelva el día 30 de noviembre del mismo año. Y la obligación va a ser la de devolver 65.000 pesos. ¿Por qué? Porque la parte, la ecuación que están haciendo es, están calculando el interés financiero, retributivo, compensatorio por el uso de ese dinero ajeno, y lo están volcando al capital. ¿No es cierto? Están diciendo, bueno, fantástico, estos 50, 9 meses después o 10 meses después se transforman en 65. ¿Por qué? Porque le vamos a aplicar un 15% de interés. Un 30% de interés. Esta idea, digamos, de capitalización del interés, supone que ahí sí, si se entiende que el plazo está puesto solamente en favor del deudor y éste pagara antes, tendría derecho al descuento de los intereses no devengados. Es decir, tendría derecho al descuento proporcional de los intereses que se hubieran devengado entre la fecha del pago anticipado y la fecha del vencimiento originario, ¿me entienden? Para evitar una situación de enriquecimiento del acreedor. Pero esto sí, solo sí, se aplicara la regla del artículo 351, porque las partes podrían declarar que el vencimiento, o sea, que la constitución de un plazo
en la fecha de vencimiento pactada hacia el interés de ambas partes. El típico ejemplo es el siguiente. Si yo, cuando le presto 50.000 pesos, presto una plata y bueno, hay un riesgo de que no la pueda recuperar, o que no lo haga oportunamente, o que no lo haga totalmente, por distintos motivos. Ese riesgo se compensa con un lucro. Ese riesgo se compensa con un interés. ¿Correcto? De manera que ese lucro esperable, que ya lo incorporaron al capital, es uno de los motivos que me llevan a mí a asumir el riesgo. ¿Se comprende? Es decir, si yo presto y sé que me van a devolver a los 3 meses, no me conviene. Entonces, es importante acá establecer que para romper la regla del pago anticipado como derecho del deudor, dado que se presume legalmente que el plazo está puesto en su beneficio y entonces es renunciable, para romper con esa regla, las partes tendrán que expresar de alguna manera, o tendrá que surgir tácitamente el instrumento que rubricaron, que estamos frente a un plazo establecido en favor de ambas partes. Distinto en otras circunstancias, supongan ustedes que yo contrato una empresa para hacer el movimiento de tierras y talar una cantidad de árboles en un predio donde voy a hacer un desarrollo inmobiliario. Nadie podría pensar que el plazo está puesto en beneficio del contratista cuando yo todavía estoy en proceso de adquisición y de tomar posesión de la tierra para la cual voy a necesitar la obra, ¿no es cierto? No me puede venir el tipo a decir, hola, vengo a hacer la obra, y yo le digo, mire, perdóneme, me faltan 6 meses para que me escriture y me den posesión de esto. Entonces, es difícil pensar en supuestos en los cuales al acreedor le sea exactamente lo mismo el cumplimiento oportuno o prematuro. ¿Sí? Van a ser mucho más los supuestos en los cuales la ley no pueda presumir que el plazo está puesto en beneficio del deudor, sino que se concluya, se colija que en definitiva está puesto en beneficio de ambas partes. En otros regímenes, por ejemplo, en materia de letra de cambio, cheque, pagaré, el pago anticipado está permitido. Está permitido como una especie de expresión del favor debitor y frente a lo que se llama, lo van a estudiar más adelante, en cuarto año, rigor cambiario, que significa la existencia de una serie de reglas mucho más severas con el deudor y mucho más favorables al acreedor cambiario que en el derecho común. Y que inclusive han justificado la posibilidad, que acá no existe, la aborrecemos, digamos, en el derecho común, de que el deudor vaya al momento del vencimiento, cancele parcialmente lo que debe. Tiene el derecho de pagar parcialmente. Eso es la contraria del rigor al que lo somete el sistema jurídico específico de ese tipo de documentos u obligaciones cartulares que son letra de cambio churipán. Excepción a la regla del derecho común que impide el pago parcial. Ustedes lo vieron con el doctor Brun el día de ayer. Nosotros, salvo que haya voluntad de las partes en ese sentido, originariamente expresada, o una aceptación tácita de parte del acreedor, o alguna situación de excepción de las que prevé legalmente, la regla es que no se acepta pago parcial. ¿Va quedando alguna duda del tema del momento de pago o podemos seguir? Por ejemplo, ¿puedo hacer una pregunta? Todas las que quiera porque tenemos una audiencia que es muy silenciosa. Bueno. No, usted decía lo de la forma de pago del acreedor. Por ejemplo, si uno compra un auto en cuotas, como está pasando ahora con 84 cuotas, y vos decís, bueno, yo tengo la oportunidad de adelantar, ellos no te sacan interés de las cuotas. Ellos lo que te reducen, lo que te sacan, son los gastos administrativos. Bueno, eso depende cómo se haya pactado, O sea, ¿no es cierto? ellos te dicen que te van a sacar interés, que te achican la cuota. No, lo que te sacan, te reducen son los gastos administrativos. Hay que ser claro. Hay
dinerarias. Lo van a ver ustedes. En definitiva, de aplicación de los intereses, porque se trata de eso muchas veces. Por ejemplo, el sistema hundido es el llamado. En ese sistema francés lo que se hace es proyectar cuál es de vengar, incorporar la masa total que uno debe, pero empezar a cobrar al principio la mayor parte del interés esperable y en forma decreciente cobrar el interés y en forma creciente cobrar el capital. ¿Qué quiere decir? Que si yo pago anticipadamente un crédito a 60 meses, lo pago a los 2 años, es probable que haya pagado muy poco capital. ¿Se comprende? Porque la composición de la cuota es básicamente de interés en los primeros tiempos. Esto, digamos, va a repercutir después en el monto total que yo tengo que afrontar. Entonces, a la pregunta de la señora, habría que ver qué sistema de vengamiento de los intereses y de cálculo del capital, porque no olviden ustedes que estamos ahí en un tratado al valor de una cosa. ¿Cuál es? Al valor del 0 kilómetro al momento de calcular cada cuota. Entonces, es un sistema bastante complejo, digamos. Muchas veces sí le están descontando, pero le están descontando lo que actualmente le puede descontar, ¿no? Porque el sistema hace que no se favorezca el pago anticipado. ¿Por qué? Porque el negocio, como en mi ejemplo, son los intereses. Entonces, la empresa va a asumir el riesgo siempre y cuando obtenga un lucro. Ese lucro obtiene intereses, y los intereses se obtienen del devengamiento en el transcurso del tiempo que tiene programado el crédito originalmente, con lo cual va a haber muchos obstáculos, cortapisas o inconveniencias para el que tomó el crédito para desalentarlo a que precancele. La idea es que no cancele anticipadamente. Claro. Yendo al tema de los gastos de pago, no hay una regla general, pero yo les podría decir, por aplicación del principio de integridad en materia de pago, que la regla debería ser que los gastos del pago los asume, salvo disposición en contraria al deudor. ¿Por qué? Porque el principio de integridad de pago supone que el acreedor reciba íntegramente lo que le es debido, no con detracción o resta de los gastos que insumió el pago, salvo que se haya pactado eso. Un tema muy interesante que recibió algunas modificaciones es el de prueba de pago. Hay una regla general que por otro lado es una regla que desde el punto de vista procesal está volcada en el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia, que es que los hechos extintivos pesan sobre la persona que los alega, y quien los alega el deudor. O sea que por regla general, los hechos extintivos o modificatorios de la relación obligacional pesan sobre el que lo alega, y lo alega el deudor, que es el único. Que tiene interés en alegar un hecho extintivo, ¿no? El pago. En principio hay una sola diferencia en 94, el inciso B, que dice 100 pesa sobre el que alega que el hecho se produjo. ¿Se entiende lo que digo? Donde el mismo con los próximos años en una zona geográfica de 10 cuadras. Disculpe, Sí. se me tildó, ¿podría repetir? ¿Qué parte? Prácticamente desde el 894. Se cortó. Si usted lo lee, se va a dar cuenta que el inciso
se refiere a las obligaciones de hacer y a las obligaciones de dar, y responde al principio general según el cual quien alega el pago debe probarlo. Y el inciso B hace referencia a las obligaciones de no hacer. Como es un valor entendido que la prueba de un hecho negativo es imposible, le pone la carga de la prueba, o sea, el imperativo en propio interés, en este caso al acreedor, que alega el incumplimiento. O sea, lo que tiene que probar es que se produjo la acción, que es la muestra del incumplimiento de la abstención prometida. Y en mi ejemplo, si yo le vendo un kiosco y le digo que durante los próximos 5 años no me instalaré en el mismo rubro, en 10 a la redonda, comercio, y dice, no, mire, se instaló allá, dentro del... Pero usted tiene que probar que yo estoy desarrollando el acto positivo. Entender que el deudor de la abstención pruebe el hecho negativo. ¿Cómo? De abstención o de no competencia, el de que decir, ve, ahí está el kiosco a la vuelta mansa. Hay que ser claro que la ley prevé que cualquier medio de prueba se puede emplear para acreditar el pago. Por supuesto, hay prueba que es una prueba cuya farmacia es superior a cualquier otro medio. ¿Cuál es? La prueba instrumental, la prueba documental, el recibo. ¿Sí? El recibo es una confesión extrajudicial de haber cobrado. Básicamente es eso. Pero supongamos que no se otorgó recibo y yo puedo probar por otro medio. Por supuesto que voy a poder intentar probar por otro medio. Salvo alguna excepción legal. Las excepciones legales, por ejemplo, me llevan a la prueba de pago en materia de obligaciones laborales a cargo del empleador, donde la ley de contrato de trabajo me dice a mí que la prueba es tasada. ¿Qué significa que la prueba es tasada? Que yo no tengo libertad de medios probatorios. Por excepción me tengo que manejar con los medios regulados. ¿Cuáles son los medios regulados? El recibo. Y el recibo en las condiciones que prevé, con doble ejemplar, con el contenido que expresamente dispone la ley de contrato de trabajo. El otro medio de pago no va a ser admitido, salvo la confesión judicial de trabajador, que yo le diga, jure como es cierto que cobró la indemnización, y me diga, sí, la cobré. Digamos, no hay otro medio de pago el cual me pueda remitir. ¿Por qué? Porque la ley ya tasó la prueba del pago. Ese es el pago que la ley prevé como válido. Es inoponible cualquier otra forma. Inclusive el recibo firmado por el trabajador sin las formalidades de ley es inoponible al trabajar. Esta es la excepción. La regla es la libertad en cuanto a medios probatorios. Ahora, evidentemente, no todos los medios generan la misma convicción en el juez. Significa que el juez va a tomar con pinzas, utilizando el criterio de la sana crítica, razonada, algunos medios de prueba que no resulten sólidos, digamos, en función de la naturaleza de la obligación, las circunstancias que la parte están alegando y fundamentalmente lo que la parte expresa judicialmente. Por ejemplo, hay una serie de presunciones judiciales y legales que van a regular esta cuestión, en algún sentido, ahora lo vamos a ver, pero que no siempre van a resolver la cuestión. Hay medios de prueba que otorgan más convicción y otros menos convicción. Y el juez, haciendo un análisis razonado de los medios de prueba, puede desechar algunos. Por ejemplo, puede desechar declaraciones testimoniales que van en sentido de acreditar el pago.
¿Por qué? Porque la contrasta con otras declaraciones y con otros elementos de convicción que tiene y no les da el valor que pretende el deudor, que ofreció ese medio de prueba. Cuando nosotros hablamos de medio de prueba por antonomasia, hablamos del recibo. El recibo, más allá de cualquier definición, es una confesión extrajudicial de haber cobrado. El recibo es un instrumento que podrá ser público o privado, pero que en definitiva debe contener esa confesión extrajudicial. Yo digo esto de la confesión extrajudicial, por supuesto tomada de un autor muy antiguo, porque me parece que es recibo no solamente la declaración de estar recibiendo la cosa debida, sino también el instrumento que documenta un reconocimiento posterior al momento de haber cobrado. O sea, me parece que es recibo un instrumento que me firma 6 meses después del cobro, donde confiesa que en su oportunidad le pagaron. ¿Se entiende lo que digo? Por supuesto, el recibo tiene que tener algunos requisitos para ser tal. De lo contrario, podrá ser una confesión de cobro, pero no un recibo. Por ejemplo, en una absolución de posiciones donde el acreedor es llamado en el juicio y le dice, jure como es cierto que cobró. Sí, cobré. ¿Es una confesión de haber cobrado? Sí. ¿Es un recibo? No. Primero y principal, no tiene una forma instrumental. Entonces, el recibo es un instrumento público o privado, pero es un documento. Contiene ahí una expresión formal, no tasada, de que se percibió lo que se debía. Básicamente tiene que tener una fecha, una persona que lo esté recibiendo, que esté adjudicándose el cobro, que es la persona que va a firmar o de alguna manera va a acreditar su identidad. Ahí entramos en un tema de partes generales, si vale o no vale la huella dactilar, si estaba en posibilidad o en imposibilidad de firmar, si se puede hacer firmar a ruego un recibo, si el recibo por mandatario vale, o sea, por representante voluntario o por representante judicial o legal tiene algún valor. Bueno, toda esa cuestión de teoría general que se la estudiaron. Pero tiene que tener una fecha, tiene que describir qué es lo que se recibe y quién lo recibe. ¿Tiene obligatoriamente que decir de quién se lo recibe? No, no necesariamente. Normalmente la persona que tenga en posesión el recibo va a ser considerado el que pagó, ¿o no? Normalmente es el deudor. ¿Puede ser un tercero? Sí. Ahí se empieza a tener alguna importancia para el tercero, para probar el pago realizado en beneficio de otro o en nombre de otro, o por otro, para ser más general, que se lo mencione a él como persona que está efectuando el pago. El recibo no es algo que se pueda dar o no, hay un derecho a recibir el recibo, ya lo preveía el artículo 505, última parte del Código Civil, ahora está explícito, de una manera un poco más orgánica, porque el artículo 897 dice: el cumplimiento de la obligación confiere al deudor el derecho a obtener la constancia de liberación correspondiente. El acreedor también puede solicitar un contrarrecibo. El doble ejemplar no es la regla, dice podrá, sí es la regla en materia laboral, en materia civil no. Y el derecho a solicitar un recibo, aunque no estuviera explícito, proviene de una regla general y de un efecto general del pago, que es el efecto liberatorio. Porque pago, yo un recibo explícito en el código o implícito viene siempre de un derecho más importante, de un efecto más importante, que es el efecto liberatorio del pago. Mal puede ser liberatorio si yo no tengo cómo aprobar el pago, ¿no? ¿Qué pasa si el acreedor se niega a dar recibo o no puede dar recibo? El deudor tiene derecho a retener el pago hasta que le den el recibo correspondiente. Y si el acreedor se niega a extenderlo, tiene derecho a consignar judicial o extrajudicialmente el pago. Hay un supuesto de mora accipiendi, es decir, hay un supuesto de mora del acreedor, y la acción que le nace al deudor
y que es correspondiente a su derecho a obtener la liberación, es la de la consignación, frente a una negativa del acreedor de entregarle un recibo de pago. Un tema que se ha planteado y que es interesante es si el recibo de pago hace plena fe respecto de terceros. Porque tengan presente ustedes que el pago no solamente, y la extinción de la obligación en general, no solamente trae efectos respecto de las partes, sino respecto de terceros. Por regla general, nosotros sabemos que por las disposiciones del código, la fecha inserta en un instrumento privado hace plena fe respecto de los otorgantes. Quiere decir que ese va a ser el efecto limitado de la fecha cierta, digamos, o sea, ese va a ser el efecto de la fecha consignada respecto de las partes de un instrumento privado. Para hacer plena fe respecto de terceros y oponible la oportunidad en que se efectúa el pago y extendió el recibo, va a tener que tener fecha cierta. En los términos del viejo artículo 1035 del Código Civil, es decir, algunos de los supuestos en los cuales un instrumento privado adquiere fecha cierta, es decir, que pase o que se certifique la firma o se protocolice, o sea, de alguna manera se le dé fecha cierta porque hay una constancia notarial de su otorgamiento, de su existencia, es decir, alguna de las formas en que este instrumento adquiere fecha cierta. Y hay un tema muy importante, que son las presunciones, cosa que no traía el Código de Vélez y que me parece que tiene un significado muy útil. Vamos a leer, dice artículo 899, presunciones relativas al pago. Se presume, excepto prueba en contrario, que si se otorga un recibo por saldo, quedan canceladas las deudas correspondientes a la obligación por la cual fue otorgado. ¿En qué estamos pensando acá? Estamos pensando en una obligación que se había cumplido solo parcialmente, por el motivo que fuera, porque estaba previsto así, porque el deudor no pudo cumplir y el acreedor aceptó un pago parcial, por lo que fuere. Y de pronto hay un recibo, se reciben 300.000 pesos como pago final definitivo del saldo adeudado en función del préstamo otorgado en tal fecha. Para la ley, salvo que haya una estipulación en contrario, no hay ninguna alternativa que no sea presumir que lo que no está ahí consignado se recibió antes. Es decir, se presume que el pago de la diferencia entre lo debido y lo saldado ya fue efectuado. De lo contrario, no se puede entender como una persona libra un recibo por la cancelación del saldo de algo. Si se recibe pago correspondiente a uno de los periodos, están cancelados los anteriores. Una prestación única de ejecución diferida cuyo cumplimiento se realiza mediante pagos parciales o que se trate de prestaciones sucesivas que nacen por el transcurso del tiempo. Son dos cosas diferentes. Una es una prestación única de ejecución diferida. Suponete eso y yo te devuelvo en 10 cuotas de 1000. Si se recibe el pago correspondiente a uno de los periodos, están cancelados los anteriores. Vos me recibís la cuota 9 sin ninguna clase de reserva, la ley va a suponer que las anteriores están canceladas. Es una prestación única, que es la devolución del dinero prestado, pactada en cuotas, o sea, con prestación única de cumplimiento diferido, fraccionado. Distinto el segundo supuesto, dice que se trate de prestaciones sucesivas que nacen con el transcurso del tiempo. ¿Qué ejemplo tenemos acá? Los alquileres. Son prestaciones sucesivas que se devengan o crean con el transcurso del tiempo. ¿Cuándo se crea la obligación de pagar un arriendo o alquiler? Con el uso y goce en determinado periodo. Si nosotros establecemos que sean mensualidades, el uso y goce de julio obliga a pagar, suponga, entre el posterior supone la previa cancelación de los anteriores.
Si se extiende recibo por el pago de la prestación principal, accesorios del crédito y no se hace reserva, estos quedan extinguidos. ¿Qué piensa uno de inmediato? ¿En qué tipo de obligación piensa? Es la obligación dineraria. ¿Qué es el principal y qué son los accesorios? A ver, Liliana, que usted es la única que me da pelota. En la obligación dineraria, ¿qué es el principal? El capital. ¿Qué son los accesorios? Es decir, si yo le recibo, debiéndome usted capital e intereses, si yo total del capital sin reserva de intereses, se supone que o los renunció o los cobré, pero en definitiva eso sella la posibilidad de reclamarlos, por eso dice, si no se hace reserva quedan extinguidos. Fíjese que estamos en materia de prueba de pago, pero la ley no está presumiendo que los cobró. La ley está presumiendo que los cobró o que los renunció. Lo sabemos, queda extinguido. A los fines prácticos no los puede reclamar. Si se debe el daño moratorio y al recibir el pago el acreedor no hace reserva a su respecto, la deuda por ese daño está extinguida. Esto es lo mismo, pero solamente que me está hablando de una obligación no dineraria. Supóngase que usted me tenía que entregar la propiedad, me tenía que devolver una propiedad alquilada y que habíamos dispuesto que por el daño moratorio, o sea, por la imposibilidad de volver a alquilarlo, usted me iba a pagar 10 pesos. Pasa un mes y medio y yo me voy a la casa y dado que usted me lo va a entregar, le recibo la cosa debida. Y no hago ninguna reserva del cobro de los 10 pesos diarios, que para este entonces ya son 45 días, son 450 pesos. ¿Qué pasó con ese daño moratorio? Lo mismo que los intereses, se extinguieron. Se extinguieron porque se recibió la cosa principal o capital, hablamos de capital en materia de intereses, pensemos en la prestación principal, que es una idea abarcadora, sin reserva de los accesorios. Sean estos intereses, sea la indemnización del daño moratorio, sea una cláusula penal moratoria, sea lo que fuera. Primero la seguridad jurídica y además la dinámica de todo esto. En todos los casos estamos diciendo salvo que haya reservas. Quiere decir que las partes pueden hacer reservas. ¿Cuándo? Al momento de entregarse el recibo. ¿Quién es? ¿El deudor o el acreedor? El deudor tiene derecho a hacer las reservas que considere convenientes, dice inteligentemente, y para que el acreedor no se oponga arbitrariamente, que las reservas que haga el deudor no obligan ni comprometen al acreedor. ¿Se entiende? Si yo le vengo a pagar el capital y los intereses, quiero dejar constancia que los intereses me parecen usurarios y que voy a pedir su reembolso judicialmente. ¿Está bien? ¿Algo más? No. Listo. Adiós. Es decir, ponga lo que ponga a modo de reserva, como no es fruto de un acuerdo de voluntades, será oponible al acreedor en términos de decir, mire, ve que yo cuando oportunamente le pagué con esta reserva porque no quería reconocer la existencia de semejante deuda de interés. Eso no condiciona la posición del acreedor, que podrá rebatir, digamos, o sea, no da por cierto el acreedor al expedir recibo la veracidad de las reservas. Las reservas son una declaración unilateral, en este caso del deudor, que desea expresarlas y que tiene derecho a que se consignen en el recibo. ¿Sí? Que siempre van a ser con recibo. Siempre van a ser en el recibo. Si incluir reservas de derecho en el recibo y el acreedor está obligado a consignarlas. La inclusión de estas reservas no perjudica los derechos del acreedor. ¿Se entiende?
perjudica sus derechos, son manifestaciones unilaterales de parte del deudor. El deudor, si quiere poner lo que quiera, hay veces importante la reserva. ¿Por qué? Piensen ustedes que los efectos del pago son, además de la extinción, el pago es recognoscitivo, confirmatorio, interpretativo, cosa que les dejaré a ustedes que la lean porque es la una, pero el pago tiene efectos secundarios. El pago tiene efecto de reconocimiento. Es decir, nadie cumple aquello a lo que no está obligado. ¿Me siguen? Nadie paga aquello que no debe. Nadie paga aquello que no debe, con lo cual si vos estás pagando, estás reconociendo que debes, salvo que dejes alguna reserva. O, por ejemplo, que vos no seas el deudor y lo sea un tercero y vos vengas en calidad de tercero no deudor a cancelar, a pagar por otro, bueno, en función del negocio jurídico de que se trate. Pero la idea acá es que al no tener reserva, el pago implica reconocimiento de la obligación. El pago por otros servicios que hubieran vuelto anulable al negocio jurídico que dio origen a la obligación. Por ejemplo, si yo con 22 años voy y pago la cuota de un préstamo que tomé a los 15 años, no teniendo discernimiento, lo cual obsta a la voluntad, lo cual es un vicio del acto jurídico, en definitiva lo que hago es purgar, sanear o confirmar aquel acto jurídico por una conducta posterior, digamos, cuando yo ya tengo discernimiento. Ahora, yo puedo verme obligado a pagar algo que quiero hacer declarar nulo, para evitar, por ejemplo, un embargo preventivo. Entonces yo voy, pago y digo con reserva, esto es nulo, conozco, y voy a plantear la acción de nulidad de este negocio jurídico en la restitución con más interés y daño y perjuicio de lo que estoy pagando injustamente acá. Yo no lo debo. Nunca entró en mi beneficio. ¿Sí? Y por otro lado es interpretativo. ¿Qué quiere decir interpretativo? Pensemos ustedes que la voluntad de las partes o el alcance de la voluntad de las partes se va a terminar muchas veces de perfilar en el momento del pago. El caso típico, una obligación de moneda extranjera. Se discute si una persona tiene que devolver dólar estadounidense billete o puede hacerlo con peso a la cotización oficial, pese a que el mutuo figura en moneda extranjera. Y hay una controversia sobre qué se recibió, si se recibieron pesos o se recibieron dólares, porque eso puede ser decisivo a la hora de interpretar qué se debe, si moneda nacional o extranjera. Y resulta que las primeras 10 de las 12 cuotas las pagó en dólares el deudor. Digamos. Y después discuten las dos últimas cuando viene la amortización fuerte o la devolución del capital, ¿qué debe? Bueno, el pago que hizo tiene un efecto interpretativo claro de cuál fue la voluntad de las partes. La voluntad de las partes fue efectivamente pagar en moneda extranjera. Eso es lo único que se puede concluir de los 10 pagos anteriores en moneda extranjera que hizo la persona que debe y que ahora pretende discutir ese tema. Entonces, muchas veces, para que estos efectos secundarios muy importantes no se disparen, es necesario hacer reservas. ¿Se comprende? De ahí la importancia del artículo 898, que no existía en el código anterior, según recuerdo, en materia de reservas. Lo de los efectos, véanlo ustedes, me interesa particularmente si siempre el pago tiene efecto extintivo, sobre todo respecto del grupo al que pertenece, bueno. Y por último, imputación de pago, que es un tema bastante preguntado y muy sencillo. El pago es presenta cuando entre dos personas hay pluralidad de obligaciones, donde una persona siempre es deudora y la otra siempre es acreedora, de prestaciones homogéneas, o sea, idénticas, dinero, ambos de plazo vencido, ciertas, líquidas, y donde la persona del deudor no alcanza a cancelar todas las obligaciones que tiene.
Supongamos, Aníbal le debe a Raúl 10.000 pesos de un préstamo y 25.000 pesos de la compra de una bicicleta. Ambas obligaciones son de plazo vencido, están líquidas o son fácilmente liquidables, son homogéneas, dijimos son exigibles, y Aníbal, en vez de juntar 35.000 pesos, junta 6.000. Y se lo entrega al acreedor. ¿Hay un problema de imputación de pago? Sí. ¿En qué consiste el problema? En establecer qué obligación canceló y cuál no. ¿No? Y que después le puede poner interés. Porque la de pagar la bicicleta llevaba una cláusula penal o una cláusula de intereses, porque la de devolver los 10.000 tenía la fiadora era la suegra de Aníbal, la suegra del deudor, entonces el tipo dice, a ver si todavía me lo adjudica la bicicleta, quedo debiendo los 10.000, le hacen un juicio a mi suegra, me mata. Es decir, en principio lo que la ley supone, otra vez el favor de Vitoris, es que cuando el pago es insuficiente, el que tiene derecho a imputar el pago dentro de determinadas limitaciones es el deudor. Si las obligaciones para con un solo acreedor tienen por objeto prestaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar al tiempo de hacer el pago por cuál de ellas debe entenderse que lo hace. La elección debe recaer sobre deuda líquida y de plazo vencido. Si a deuda capital e intereses, el pago no puede imputarse a la deuda principal sin pagar la accesoria. Artículo 900, imputación por el deudor. Yo diría que las limitaciones son que ambas deudas sean líquidas, que ambas deudas estén de plazo vencido, el tema de los intereses no puede imputarse el pago al capital si se deben intereses. Y también hay una limitación que viene del principio de integridad. Si 10.000 y 25.000, 12.000, la de 25, siendo que con los 12 puede cubrir la de 10 íntegramente, ¿qué piensan? No, si con el pago es suficiente para cancelar íntegramente una de las obligaciones, en función del principio de integridad, tiene que imputar el pago a esa. No puede imputar el pago a otra. De lo contrario, estaría obligando indirectamente al acreedor a recibir pagos parciales, pudiendo hacer un pago total. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se hace la imputación? Al momento de pagar. ¿Se puede hacer antes? Sí. Yo puedo declarar antes qué es lo que voy a pagar. ¿Lo puedo cambiar después? Sí. Unilateralmente puedo cambiar siempre y cuando no ejerza abusivamente ese derecho, ¿no es cierto? Pero en principio no hay ningún inconveniente para eso. Si la imputación no la hace el deudor, la hace el acreedor. Debe imputar algunas deudas líquidas y exigibles. Una vez canceladas una o varias de las deudas, puede aplicar el saldo a la cancelación parcial de otras. ¿Cuándo lo hace? En el momento de recibir el pago. ¿Lo puede hacer después? No. No se puede modificar la imputación después. Porque si no lo hace ni acreedor ni deudor, imputa la ley. Y la imputación legal se hace en base a determinadas reglas. Si el deudor o el acreedor no hacen la imputación del pago, se lo imputa. En primer término, la obligación de plazo vencido más onerosa para el deudor. Otra vez el favor de Vitoris. ¿Cuál es la más onerosa para el deudor? No sabemos. Depende de cada caso concreto. Por ejemplo, una obligación garantizada con una hipoteca a un interés del 2% mensual es más onerosa
que una obligación sin ninguna garantía real y con un interés del 3% mensual. Porque la onerosidad se mide, la mayor o menor onerosidad se mide en función del perjuicio que puede suponer para el deudor la falta de cumplimiento de una obligación. No solamente por lo que desde el punto de vista cuantitativo suponga el pago. Es decir, para mí es más, yo en principio me quiero sacar primero de encima la obligación que tiene una garantía real, a ver si todavía me embargan y me subastan el inmueble hipotecado, que por otro lado no lo puedo negociar hasta que no cancele eso, lo tengo ahí atado, no lo puedo dar en garantía, no puedo vender, no puedo hacer nada con eso. Lo tengo interdicto por la hipoteca. O sea que me es más gravoso, y esta es una palabra para tener presente, me es más gravoso patrimonialmente eso que un punto más de interés. Y cuando las deudas son igualmente onerosas, lo cual es muy difícil, más bien diría cuando no se puede establecer cuál es la más onerosa, se cancelan a prorrata, o sea, en proporción. ¿Se comprende? En proporción, una regla de 3 simple. ¿Sí? ¿Les quedaron preguntas de esto? Hubo algunos problemas de señal. Pero bueno, son algunas limitaciones que tenemos lamentablemente involuntarias, vamos a esperar que no se repitan. Por medio del campus pueden hacer consultas sobre los temas que vamos viendo y por supuesto la próxima clase los podemos repasar o podemos evacuar alguna pregunta. La próxima clase es la semana que viene. ¿Queda claro? La próxima clase es la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.